El actor Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy, de 65, fallecían junto a uno de sus perros el pasado febrero en circunstancias extrañas en su casa de Santa Fe, en el estado de Nuevo México. Las autopsias revelaron de qué murieron y así se esclareció el caso. La mujer había fallecido a causa de un hantavirus y Hackman moría una semana después a causa de un fallo cardíaco. Llamaba la atención que esta pareja viviera tan aislada del mundo y de familiares. El actor y la pianista, casados desde 1991, no habían tenido hijos en común. Gene Hackman tenía 3 hijos, nacidos de un primer matrimonio con Faye Maltese, con quien estuvo casado entre 1956 y 1986. Un hijo, el mayor, Christopher, de 65, y 2 hijas, Elizabeth, de 62, y Leslie, de 58. Una de las hijas, Leslie, con quien tenía más trato, declaró que tenían buena relación, aunque llevaban 2 meses sin contactarle. Ahora se ha conocido a quién irá a parar el legado del intérprete, que trabajó en más de 100 películas y televisión a lo largo de su carrera, algo que ha hecho que su patrimonio supere los $90 millones. La única destinataria de su herencia era precisamente Betsy Arakawa, su esposa, fallecida antes que él. Así lo dejó establecido en un fideicomiso hace 30 años, en concreto el 22 de septiembre de 1995. Además, ese fideicomiso quedó recogido en un testamento en junio de 2005 y fue sellado por los tribunales de Santa Fe, donde residían, para darle más fuerza legal. Al parecer, ninguno de los 3 hijos de Hackman está citado en el testamento del actor, solamente su esposa, su única destinataria. Por tanto, se abren las incógnitas. Sin más nombres en su legado, es posible que los 3 hijos del intérprete tengan derecho a todo o a una parte del mismo. Sin embargo, si definitivamente no están citados en el testamento o si están específicamente excluidos, algo que se desconoce por el momento, podría abrirse una batalla legal por el patrimonio de Hackman. Algunos medios apuntan a que los 3 hermanos ya han contratado a un abogado californiano de alto nivel para el caso. Las circunstancias han hecho que la pianista fallezca casi a la vez que Hackman y que por tanto se abra un interrogatorio legal. Él ya había pensado en qué ocurriría si eso pasaba. De hecho, dejó escrito que si fallecían con menos de 90 días de diferencia, se consideraría una muerte al mismo tiempo. El estado de Nuevo México considera la muerte simultánea si pasan menos de 120 días. El actor dejó escrito que un abogado llamado Michael Sotin sería el primer sucesor legal en el caso de que Arakawa muriera. Sin embargo, Sotin murió antes que ellos. Falleció hace 6 años. La segunda sucesora en ese caso era una abogada y antigua socia de Sotin en su bufete de abogados llamada Julia Peters. Además, la propia Arakawa tenía su testamento, que también está datado de la misma fecha de 2005 que el del actor. El patrón era similar al de su esposo. Si moría ella, Hackman pasaba a ser su representante personal. Tras él iba Sotin y después Peters. En él se explica que una vez que muriera, los gastos médicos y los derivados de su fallecimiento se cubrirían con su patrimonio. También se sabe que la empresaria de origen hawaiano podría tener una lista separada de este documento en la que indicara a quién irían a parar sus bienes personales, como joyas y obras de arte. En el testamento de Betsy Arakawa se recoge que su patrimonio pasará a un fondo benéfico, con motivo de alcanzar fines beneficiosos para la comunidad en consonancia con las preferencias e intereses benéficos expresados o indicados por mí y por mi cónyuge. Hasta 1994, Hackman incluía a sus 3 hijos en su testamento, pero entonces decidió cambiarlo por este último, en el que dejaba como única beneficiaria a su esposa, que no tenía descendencia. Lo que sí hay es un fondo, un fideicomiso, también fechado en ese septiembre de 1995 que Hackman tenía y en el que Arakawa era la sucesora designada, como en todo, ya que el fondo era parte de su patrimonio. Si Hackman fallecía, Arakawa lo gestionaría. Sin embargo, los documentos presentados en los juzgados por la abogada designada a llevar a cabo las últimas voluntades de la pareja hacen ver que Christopher, Elizabeth y Leslie serían los herederos de ese fondo en concreto.
En resumen, es posible que los hijos hereden parte o todo el patrimonio del actor, pero no por voluntad de Jane Hackman, sino porque su heredera, su esposa, también ha fallecido sin designar exactamente quién sería el destinatario de su herencia. Y aunque ella, Betsy Arakawa, tenía una voluntad grande de dejar su patrimonio a la beneficencia, esto puede ser llevado a juicio por los hijos para hacerse con el patrimonio del célebre actor. Julia Peters será ahora la encargada legal de los asuntos de Hackman y Arakawa. De hecho, la abogada ya ha tratado de bloquear, mediante una petición legal, que las autopsias de ambos no se haga pública, específicamente en cuanto a vídeos y fotografías de la escena donde se encontraron los cadáveres el pasado 27 de febrero. Ha alegado, además, que la pareja siempre se mantuvo muy discreta en cuanto a su vida privada y especialmente en sus últimos años en Nuevo México.